estamos en otro rincón de nuestra casa con Ignacio Larrañaga, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Cómo le va? ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Hoy parece que el tema es la adolescencia. Vamos a intentar La hablar un poco de la adolescencia. adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? Buena pregunta, ¿no? Para empezar así, Para livianito, así. livianito. Bueno, la ¿O qué periodo adolescencia, comprende? eso es un tema discutible porque hay muchos autores que plantean una cosa, otros plantean otra cosa. La Organización Mundial de la Salud plantea que es un periodo entre los 12 años y los 19. Ah, está bien. Pero en los tiempos que corren podemos observar que a veces la adolescencia, sobre todo en cuanto a la dependencia económico-afectiva, hay casos que demora... Hasta los 40. Bueno, Bueno. usted lo ha dicho. Claro. Yo creo que de alguna manera lo que hoy vamos a intentar hacer, conversar un poquito, es un tema muy grande, que seguramente lo volvamos a retomar porque... Tiene varias aristas. Tiene varias aristas y son muy interesantes, ¿no? Sobre todo para lo que estamos hablando fuera de cámara, que es que a veces debemos hacer un poquito más de esfuerzo en comprender lo que es la etapa de la adolescencia y lo que es propiamente el adolescente inserto en una época y en un contexto particular, ¿no? Porque dicen es problemática, es una edad problemática. Ahora, ¿es una edad problemática o es problemático tratar a los adolescentes? ¿Me explico? Digo. Yo creo que es una etapa de muchísimo cambio Ajá. a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel psicológico. De las más grandes de la vida, y creo que el salto cualitativo que hay de la niñez a la aproximación a la adultez rompe todos los esquemas del adolescente, pero también de las familias. Entonces, el desafío quizás sea ese hoy, intentar por lo menos describir un poquito qué es lo que pasa cuando se pasa de ser niño a ser adolescente. ¿Qué cosas se suceden y bueno, qué mecanismos se dan en la persona que determina los fenómenos que nosotros vemos en la adolescencia, ¿no? Cuando uno es un niño, hay que empezar a hablar por eso, hemos hablado mucho de niños ya, cuando uno es un niño se maneja con determinadas características a nivel cognitivo, a nivel psicológico, a nivel físico, sobre todo al lado de papá y mamá o de alguien que me cuide y de quien yo soy muy dependiente. Entonces, de alguna manera, mi niñez va acompañada de la guía, del modelo, de la autoridad y del responsable. ¿Qué pasa? Cuando yo pego ese salto a la pubertad, pospubertad, se dan una cantidad de cambios, por ejemplo, a nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Se dan cambios a nivel de mi estructura, de razonamiento mental, de lógica mental, donde yo puedo pasar a pensar mucho más parecido a lo que es un adulto. Entonces las posibilidades del mundo se resignifican, se abren otras posibilidades. Soy malo, ¿pero es positivo eso? Bueno, en realidad... Empezar a razonar y pensar como un adulto, ¿es positivo? En realidad yo creo que es muy positivo, pero no pasa desapercibido y no deja de pasar tarifa, por ejemplo. Ah. Hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque aquellos papás, que otrora eran superhéroes, que eran idealizados y que de alguna manera eran puestos en un pedestal como los que todo lo podían, los que todo lo hacían, empiezan a tener las fallas que tiene cualquier mortal. Empiezan a ser un ser humano. Empiezan normal. a ser un ser humano. Entonces el adolescente empieza a comprender un poco más de qué se trata esto que hace, que piensa y que dice mi papá y que dice mi mamá. No estoy tan de acuerdo con esto. O sea, puede cuestionar. Puede cuestionar. Y lo hacen. Y lo hacen. Y lo hacen porque vienen hasta... Es como si vinieran codificados para eso. Porque también es producto de esa expansión y de esa búsqueda de identidad que es lo que va a conformar la personalidad futura. Ahora, también es lo lógico, ¿no? Porque si no, no habría evolución en la especie. Si Por supuesto. todos los hijos pensaran como piensan los padres y actuaran como actúan los padres, nunca evolucionaría la sociedad. Por supuesto. Y acá tiro una polémica. A ver. Cuando se sucede eso, quizá podamos estar hablando de un problema. A nivel de ese vínculo entre estos padres y este adolescente. Ojo, digo, también a nivel psíquico de la mente Sí. de los padres, también no debe ser un cambio muy fácil pasar a mirar a ese niño dependiente de ti, empezar a mirarlo como un no adulto, pero un ser que está yendo hacia la independencia, que está pensando, que puede opinar.
hay que bancársela. Ah, por eso cuando dicen que es conflictivo el adolescente, a veces... La tarea de los padres en la adolescencia, Ujú. dentro de otras muchísimas, es esa de bancarse, Que no no debe encuentro ser otro fácil. término, esa de bancarse que mi hijo me empiece a dejar de lado, que mi hijo sea mejor jugador de fútbol de lo que yo fui, que mi hijo Le vaya mejor en su estudio. tenga mucha facha, Ah, también. sea joven, pueda, aguante el ritmo y yo no. Entonces, ¿qué frase me decías tú antes de...? Ah, ¿la digo? Dígala, dígala. No, que cuando se critica a la adolescencia, cuánto es verdaderamente crítica a la adolescencia de algo que uno puede observar más y cuánto es envidia por la juventud perdida, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso. ¿Hay mucho? Yo creo que hay ¿Sí? mucho. Los extremos no siempre son buenos. No hay que poner un extremo de que es todo envidia, de Claro. que nosotros los adultos... No, Pero hay por un supuesto que no. componente- Pero hay un componente de yo ver quizás en mi hijo aquello que yo ya perdí en definitiva. Pero ahí está, bueno, cuánto yo he podido elaborar mi proceso de vida, cuánto yo he podido asumir mi responsabilidad como padre y cuánto puedo yo, que es lo más importante, acompañar el proceso que ahora estoy viendo en mis hijos. Debe ser jodida. Bueno, pues yo creo que también está bueno que uno pueda darse el lugar que tiene como aquel que marque la autoridad. La vez pasada hablamos de límites y de autoridad. El adolescente sigue desesperadamente pidiendo eso, pero ahora de forma aparentemente contradictoria porque ante cualquier cosa que uno pueda proponer a su hijo, que uno pueda decir, el adolescente siempre va a tomar un poco de distancia, siempre va a buscar la discusión. ¿Por qué? Porque es un proceso necesario en esa búsqueda de identidad, Natural. en esa búsqueda de que yo me tengo que diferenciar de vos para empezar a ser yo. Entonces, bueno, eso a veces el padre lo mira con un poco de recelo. ¿Por qué? Porque hasta hace poquito lo que yo te decía se hacía, vos venías y me abrazabas, ahora no te quiero ni ver, con mis amigos estoy... No. Entonces, bueno, todo eso es una cosa que tiene que asumir el padre. Estamos hablando de adolescencia, estamos centrándonos en los padres. Por eso es que esto tiene muchas aristas, como decías tú hoy. ¿Por qué? Porque es una etapa complicada. Y la hacemos más complicada. Y la hacemos más complicada, Al no sobre tener- todo... Sobre todo cuando el adulto no tiene las cosas resueltas en su vida, Por supuesto. que le cuesta... Y sobre todo porque a veces como sociedad parece que en los estratos de poder, aquellos que quizás más tienen poder sobre la opinión pública, a veces aparentemente nos olvidamos de que fuimos adolescentes. Y a veces no nos interiorizamos de aquello que implica todo este proceso psicoafectivo que vive cualquier ser humano. Entonces, bueno, vamos a ponernos a pensar un poco. Y si no, leamos, preguntemos, consultemos. Hoy con la internet, que podés buscar información de todo, abrirte la cabeza no es tan complicado. Si tenés ganas. Pero yo creo que aparte es una responsabilidad de la sociedad toda, ¿no? Así como políticas para niñez, políticas para adolescencia, que no, por supuesto que las hay y todo. Pero yo digo en el popular, ¿no? En el discurso cotidiana. popular, los adolescentes, los jóvenes. Es como muchas veces es planteado como no voy a decirlo, pero la peste, digo, lo malo, lo complicado, lo revoltoso, lo que... Muchas veces sí. Ojo, no es todo justificable. No es todo justificable, porque el adolescente es adolescente, no es tonto. Claro. Se le puede exigir, se le debe exigir. Debe empezar... Piden que le exijan. Piden que les exijan, piden límites, piden normas. Bueno, pero de acuerdo a todo eso que estamos hablando ahora, hay autores que denominan síndrome normal de la adolescencia una cantidad de rasgos que se dan en esta etapa, ¿tá? Que es muy linda, que es una etapa de expansión, que es una etapa en la que el adolescente entra en crisis entendida como un cambio total y radical de su vida, porque no hay una vuelta atrás, hay un antes y luego hay un después. Pero bueno, de alguna forma se da la búsqueda de la identidad, se da la búsqueda de los pares y de la grupalidad, en esto de, bueno, yo me tengo que identificar con alguien porque aquellos padres que eran todo para mí, a los que yo idealizaba, de alguna forma ya no me sirven como modelo y tengo que buscar en el afuera. ¿Y qué busco? Y bueno, busco las tribus sociales denominadas, ¿no? Me adhiero a esto, me gusta el rock, me gusta la cumbia, me gusta esto, me he visto así, me he visto de otra forma. Y también es importante porque es una época donde también se eligen caminos que de repente son para toda la vida, ¿no? Se elige una profesión, se elige un oficio, es Se van delineando esas cosas. Bueno, ahí otra vez volvemos a los padres. Qué importante para los padres acompañar estos procesos.
Facilitar. facilitarlos, y no desear o no poner en el hijo aquello que yo deseé y que de repente no puedo, no pude. O desear que siga siendo niño. Hay situaciones donde ves esa relación extrañísima que raya la patología hasta edades avanzadas. Sin duda, muchísimos adolescentes que llegan a la consulta llegan con esta problemática, es decir, ¿Ah, sí? con estas dificultades en la transición. En cortar el No solo en cordón. cortar, sino de alguna manera en esta dificultad en la confrontación con mis padres, pero a veces imposibilitado por los propios padres en esto de no permitir que el hijo se expanda, que el hijo se diferencie, que mi hijo me diga, no papá, no quiero ir contigo de vacaciones ya, no papá, no quiero que me acompañes, no papá, no. Entonces el padre a veces tiene que bancar. Y es jodido. Y bueno, Y es jodido es porque un desafío, y el pero amor propio. para próximos encuentros vamos a redondear más ideas, quizás describiendo un poco más. Bien. Esto fue una intro que... Pero como intro, nos vamos a la pausa. Pero 2 consejos, uno para adolescentes y uno para padres con adolescentes. Afecto con autoridad, Para el padre. límites con entendimiento de que ya no son aquellos niños, y para el adolescente comprender que puede exigir, pero también tener responsabilidades y compromisos. ¡Perfecto! ¿Nos vemos la semana que viene? No, La otra. En unos miércoles. Y seguimos, y seguimos. Nosotros vamos a la segunda alterna de horóscopo que viene Libra. Gracias.